presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Después de haber realizado durante años solamente por Zoom o por Skype la presentación de Vertiente de Opinión, pues ahora me estoy estrenando o reestrenando en el sistema presencial. Y me siento hasta mejor, sobre todo porque hay una camarógrafa aquí capaz de provocar pensamientos románticos hasta en un cundango. En nuestra presentación de hoy, en mi opinión, uno de los más sólidos ideólogos políticos del país. Sus iniciales son Rafael Fafa Taveras y yo le he dado un seguimiento siempre muy grande a él. ¿Por qué? Por su capacidad. Volvemos. De inmediato vamos a dialogar con este veterano líder político, un hombre de una gran capacidad. Bueno, él aspiró una vez a la presidencia y yo dije, bueno, si logra primero ser postulado y luego electo, íbamos a tener un buen presidente, honesto y capaz. Fafa, la primera pregunta que te voy a formular es, como el proceso de cambio ideológico que has experimentado, primero marxista-leninista, luego socialdemócrata, y ahora vamos a decir que demócrata de centro, ¿qué piensas tú que ocurrirá en el mundo en el futuro inmediato? Primero, hay guerras peligrosísimas con peligro de ataque nuclear. Y además, hay una especie de baloteo, de cambios de una a otra vertiente político-económica. Vemos en Europa que ha avanzado la derecha, en América Latina la izquierda, en fin. Tu opinión autorizada. Tú sabes que yo tengo una visión que ha normado mi práctica política. Mi idea es que el pasado no tiene arreglo, que el desafío siempre es la actualidad proyectada hacia el porvenir. Por eso no tengo la sujeción de ser un constante de esta o de aquella tendencia. Y hoy estamos viviendo un momento estelar en la historia, más de 100 años, mucho más, están siendo ahora mismo cuestionados por una cosa. Desde 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial, hasta hace poco había una hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos no sufrió nunca ninguna de las consecuencias de la guerra en su territorio. Su maquinaria productiva quedó intacta. Y entonces, eso le favoreció para que toda la destrucción que habían producido las dos guerras permitieran que los estados recurrieran a Estados Unidos para propiciar su reconstrucción. Consolidó entonces esa dependencia de todos los estados desbaratados en afirmar la hegemonía de Estados Unidos. Y durante más de 100 años, este era un mundo unipolar, bajo la hegemonía de Estados Unidos. Tú sentías eso no solo en el problema ideológico, ellos impusieron que el temor al porvenir que planteaban los soviéticos y los comunistas les daba licencia a ellos para en cualquier parte que creyeran que había intervenir. Estados Unidos intervino en más de 50 países en esos 100 años.
en una forma directa como nosotros, que nos invadió 2 veces, patrocinando incluso a otros que fueran. Pero no tenía control, ninguna regla de las Naciones Unidas era respetada. Estados Unidos se movía a base de que su supremacía le daba el derecho de intervenir en todas partes y en el rumbo del mundo. Él se consideró la guía universal. Pues mire, yo escribí en 1992, con motivo del centenario del descubrimiento de América, un libro titulado Refundación de la República. Refundar la República para mí en el 92 aparecía como una necesidad a los cambios que se habían producido. Yo tengo entonces una relación, mis colegas son más un instrumento del pasado que un analista de la realidad. Y porque yo soy un hombre que lo que estudia es el presente, vi desde el 92, este país hay que rehacerlo y escribí ese libro. Lo voy a reproducir actualizando el hecho de que ahora hay más razones que hace 30 años para pedir que hay que refundarlo. Y esa idea es porque se ha producido un cambio en el mundo. Se acabó la hegemonía norteamericana. Ya no hay ese poder supremo de Estados Unidos de meterse en cualquier parte, aunque todavía tiene la impunidad, pero ya no tiene el ambiente político para justificar sus abusos de ayer. Tú lo ves dándole miles de millones a los israelitas para que cometan un genocidio contra los palestinos. Y tú lo ves dándole miles de millones a Ucrania para que resista a la Unión Soviética. Pero con toda Europa y Ucrania junta y el capital norteamericano, él no puede impedir que Rusia no sea previsiblemente derrotada. Porque él sabe que en la guerra de hoy hay una hegemonía que él no tiene. Él tenía el control de lo atómico y lo estrenó con 2 ciudades japonesas. Pero hace tiempo que él no tiene la hegemonía de lo atómico, que los chinos, los indios, los rusos y otros países tienen el medio. Por lo tanto, él tiene que limitarse en poder pretender usar como antes, que contando con la impunidad no tenía ningún reparo en tirarle 2 bombas a los japoneses, porque no había a qué temer. Hoy no. Él sabe que una guerra donde se desate la cuestión atómica no va a permitir que Estados Unidos se mantenga libre como se mantuvo en las 2 guerras y que nada pasara. Si hay un cambio esencial en la vida que la mayor parte de la gente no entiende, y yo he dicho que en este momento es mucho más razonable el desafío que en 1992 yo escribí de refundar la República. Hoy hay que pensar en rehacer la herencia. Y entonces, tú tienes un hecho. Abinader es el primer presidente de toda la historia que llega al poder y tiene el control de todas las instituciones sin ser un dictador. La concentración del poder era siempre asociada a una dictadura continua que hubo desde la creación de la independencia hasta Trujillo, que la personalizó. Y después de Trujillo, porque la herencia del jefe, que era el uso de que la política estaba al servicio del que mandaba, porque el político que no aprovechaba su posición era un pendejo. Después de Trujillo eso no se abordó. Y entonces, a pesar de todo, la esencia de Trujillo en la política seguía. Y este es el primer planteo que hay. Porque Bosch llegó al poder, pero Bosch llegó al poder con una visión que lo hundió. Borrón y cuenta nueva. Él no podía descartar la herencia trujillista con un simple criterio de borrón. Y por eso a los 7 meses la herencia trujillista lo aplastó. Pero quedaba en el aire el hecho de que ese fue el primer gobierno elegido por el pueblo. Y en función de eso hubo hasta un levantamiento militar para plantear que se restableciera el gobierno que el pueblo se había dado. Y así se produce la guerra de abril. ¿Y qué hace? Estados Unidos nos invadió porque ese porvenir que se preconizaba con volver no hacia atrás, sino a darle continuidad al pensamiento de Bosch, ellos lo encontraron como una amenaza para que se expandiera el área de los rojos en América. Intervinieron y aún con la intervención ellos restauraron a Balaguer y nos lo trajeron. Y en ese sentido defendieron la continuidad de la esencia degradante de la política, que el que manda decide. Y ese hecho ha llevado
a que el PLD, un partido que también fundó Bosch, tuviera 20 años en el gobierno y no tocara esa esencia degradante de la política. No la tocó, porque los PLDistas también aprovecharon sus cargos y sus funciones. Por eso no pueden evadirse de tener que rendir cuenta por mucho de la corrupción que ellos mantuvieron. En ese orden, la llegada de Abinader es una excepción. Llega al poder con control de todas las cosas, llega primero por mayoría, se enfrenta a una crisis como la que hubo aquí, con ese virus generalizado, y entonces tuvo que limitar su compromiso, que lo tenía puesto en 12 reformas como guía para hacer el poder, y él no pudo dedicarse a impulsar la reforma, sino a defenderse del impacto de esa globalización del virus y del impacto también en la economía de la guerra de Ucrania con Rusia. Pero ahora él logró, en reclamar la reelección, un respaldo que él nunca había soñado ni nadie había visto en un particular, y era el control absoluto del poder. Abinader no necesita aliados, él no tiene excusa para no cumplir lo que prometió, y ha llegado a este nuevo periodo que ha comenzado ahora, y tú sabes lo que ha hecho el hijo de puta. Agregarle a la reforma 12, que él no ha cumplido, la reforma de la Constitución y la reforma fiscal. Él tiene 4 compromisos, 12, 14 reformas ahora con las que está comprometido y no tiene excusa para no abordarla porque él tiene la mayoría. Lo está aprobando con la propuesta de la Constitución y aunque hay discusión y ajuste con sus seguidores en el Congreso, esa mayoría dice que el lunes va a aprobar que se convoque la reforma de la Constitución. Es decir, este presidente tiene un poder que nunca tuvo nadie fuera de la dictadura. Es decir, no tiene excusa ahora para no cumplir. Y esa realidad no la entienden los adversarios. El PLD ha sido una continuidad de los vicios que tenemos que derrotar. Y yo creo que lo que está pasando en el PLD es una muestra de que el pasado está en bancarrota, de que hay un desafío, que hay que rehacerlo, hay que refundar el Estado y la política y todo tiene que ser de nuevo. Los PLDistas no han entendido eso y no han podido evadir entonces la consecuencia de que ahora, con la visión del pasado, no tienen futuro, están deteriorados. Por eso, el hecho de asistir al predominio de un presidente que controla el Congreso y que puede asegurar por su hegemonía que todo lo que son sus promesas se cumplan, el país está ante una novedosa situación. Estamos a la puerta de un cambio indetenible, que no se justifica que no se acelere, que al revés, lo que demanda es que el gobierno, apoyándose en esa supremacía y en esta ventaja de que toda la fuerza política opositora, marcada por el predominio del pasado, son inexistentes, no tienen ninguna amenaza, no representan nada, junto el PLD, el PRD, los reformistas, ¿qué son? Una basura, porque no tienen mensaje, ni tienen su propia unidad, tienen que rehacerse. Y ellos no lo han entendido. Entonces, este es un momento especial en nuestra historia. Y yo saludo la fortuna de haber llegado a este momento, porque estuve todo el tiempo empujando la idea del cambio desde todos los ángulos, desde la paz, la clandestinidad hasta la guerra. Pero ahora que hay una oportunidad para avanzar, no tanto como uno quisiera, pero para cambiar la herencia funesta que hemos combatido. Y esa situación, yo insisto, contigo, Mario Emilio, mi viejo amigo de hasta la universidad, porque y yo somos amigos de más de 60 años, yo te digo, es un privilegio que tú y yo estemos vivos viendo esta oportunidad hermosa, de que ahora no hay quien impida que avancemos al cambio, porque la vida ha permitido que se dé una concentración del poder que permite asegurar que no hay excusa ahora para que el presidente detenga su compromiso de que tiene 14 reformas en marcha. Y comenzamos a tratar la primera, que es la Constitución, y después la fiscal. Pero el país está camino de rehacerse. Tú ni yo habíamos pensado nunca en una oportunidad como esta, magistral, sin que sea efecto de una guerra, sino de la simple evolución. Primero con la decadencia de Estados Unidos, que aunque nos tienen la cajeta a nosotros,
para habernos invadido 2 veces. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos la mejor oportunidad en toda nuestra historia con Estados Unidos. Nunca antes aquí venían 10.000 millones de dólares de remesas, que son una donación, que no nos cuestan nada, pero que asegura la estabilidad económica del país. El incremento de los turistas, porque este país salió adelante después del virus como una nación donde podía venir cualquiera sin contaminarse, y eso ha incrementado el turismo. Ha incrementado también la participación turística de Estados Unidos. De hecho, allá hay como 2 millones de dominicanos que además de las remesas viven mandándonos. Entonces nosotros no podemos ignorar que nunca antes habíamos tenido una relación más favorable con Estados Unidos como ahora. Y la gracia es que es en el momento de la decadencia, de la hegemonía del poder, que nosotros tenemos un privilegio. Y esa visión, yo insisto, la mayor parte de nuestros políticos no la conocen, ni la tratan, ni la valora. Y eso es una condición especial que tiene Abinader para defender el privilegio que tiene la República Dominicana con Estados Unidos para no cerrarse la nueva tentativa. ¿Tú te imaginas que la emergencia de un bloque, el BRICS, con Rusia, con la India, con China, con Sudáfrica, con Brasil y con más de 20 países que quieren meterse, que son más de la mitad del mundo, dice, en nuestro espacio no vamos a usar el dólar? Somos una competencia económica y se acabó el monopolio de Estados Unidos. Entonces estamos en un momento de cambio brutal y el que no lo entiende no puede actuar. Y la mayor parte de los partidos de este país no entienden el momento y no pueden evadir entonces la consecuencia de su atraso. Abinader tiene una oportunidad sin antecedentes y yo soy un promotor del cambio porque creo que esta oportunidad nunca la habíamos esperado nosotros, pero habíamos luchado por algo parecido. Sí. Hay una pregunta que se cae de la mata y nos dice nuestra hermosa camarógrafa que nos quedan 3 minutos. Vamos a hacer la pausa, no sin antes darle las gracias a Francisco Javier, el carpintero mágico que diseñó este set tan hermoso. Ustedes, cualquiera de ustedes que quiera un set de alta calidad y un obrero de honestidad crisolada y muy laborioso, solamente tiene que llamarlo al teléfono 849-473-1221. Pausamos. Después de este interesante recorrido por la política, el futuro de la humanidad, por este diestro comunicador y dirigente político que es Rafael Fafa Taveras, hay una interrogante que se cae de la mata. El día 5 de noviembre, en los Estados Unidos, esa gran potencia, se celebrarán elecciones presidenciales. Competidores, la actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Fafa, ¿qué le dice a tu conocimiento, a tu capacidad, a tu seguimiento de la política mundial esas elecciones y sus posibles resultados? Corresponde con mi visión de que Estados Unidos está en un momento de relevo de su hegemonía, del fin del mundo unipolar y que además hay un incremento de la competencia con el nuevo bloque BRICS. Y para profundizar aún la explicación de ese cambio, yo le quiero decir una cosa. Durante más de 100 años Estados Unidos tuvo con el dólar como una moneda mundial el mayor instrumento de estafa de la historia de la humanidad. Tú sabes que una papeleta vale 5 centavos de dólar, una papeleta. Y Estados Unidos la imprimía y vendía en el mundo por lo que decía el papel, comprando o pagando. Es decir, nunca hubo una oportunidad de este alcance para apropiarse de todo lo que le interesó en el mundo por la hegemonía del dólar.
y ahora estamos asistiendo que el dólar se acabó en su hegemonía porque el BRICS dice que no va a usar el dólar, que va a usar su moneda con respaldo de oro, y eso quiere decir que Estados Unidos está perdiendo la mitad, más de la mitad del mundo para continuar con la hegemonía insuperable que tuvo del dólar. Estados Unidos, además de perder el mercado y agrandarse a la oposición, tiene ese elemento. Y en ese momento de crisis norteamericana, tú te encuentras con que los candidatos que van a las elecciones expresan, aunque la gente no se dé cuenta, esa decadencia. El expresidente Donald Trump ha dado una demostración, no pudo reelegirse y no es fácil que él pueda convencer a la gente que cree en él ahora. Y por eso una mujer con poco tiempo en el medio evoluciona como una competidora con chance de ganar. Yo creo que están todas las atmósferas condicionadas para que la mujer gane. Yo lamento precisamente que en este momento sea la mujer la que gane, porque a ella no le va a ir bien en el poder, porque el poder va a ser de ajuste, acostumbrado a la hegemonía y ahora es al recorte, y ella va a estar asociada a un proceso de ajuste y de recorte de la hegemonía de Estados Unidos. Yo hubiera querido que fuera Trump para que junto con esa reducción se le transfiera al presidente el hecho de que él no puede impedir que haya una atmósfera que reduce su poder. Pero yo creo que independientemente de cualquier cosa, la tendencia es que gane la mujer. ¿Tú te imaginas que gane esa mujer en el momento en que en México ha ganado una mujer la presidencia? Y que tengamos dos presidentes y uno en Honduras y uno en Sudamérica, en el poder. Es decir, el momento estelar del cambio ha abierto la puerta hasta para romper la hegemonía de los varones en la discusión de la política. Es decir, que la dimensión del cambio no tiene precedente, pero hay que entenderlo, porque mucha gente sigue actuando con la herencia del pasado, sigue teniendo al pasado como guía, y yo he dicho, el pasado no tiene arreglo, lo que pasó tú no lo arreglas, tú lo puedes detener y cambiar. El desafío de la actualidad y lo que viene. Y en ese proceso tú tienes que pensar, tú te imaginas a un Estados Unidos que el dólar ya no es su hegemonía mundial porque va a tener una competencia de un nuevo bloque que tiene más de la mitad del mundo. Tú te imaginas a Estados Unidos en una situación donde no tiene la libertad de usar sus armas porque sabe que hay capacidad de respuesta de su misma envergadura que no escaparían, como cuando el Japón, a que sus inversiones no tengan una respuesta también dañina. De que Estados Unidos, que salvó a su pueblo de dos guerras, no puede evadir si profundiza esta de las consecuencias devastadoras que habían sobre Estados Unidos en esta guerra mundial. Entonces es un momento de alta significación y en un momento así una mujer va a aparecer como la que está propiciando el ajuste, la reducción de ese poder. Por eso es que lamento que gane una mujer, pero creo que ella va a ganar, porque no creo que Trump tenga capacidad para conseguir ahora lo que no consiguió cuando era presidente, que lo reelijan. Yo te he escuchado y leído opinar sobre lo que es el liderazgo en la política. La pregunta que te hago, ¿cómo un hombre que no ha demostrado solidez cultural, que está sometido a múltiples procesos judiciales por conductas delictivas prácticamente, mantiene un liderazgo en Estados Unidos, como es Donald Trump, con posibilidades incluso, pese a decenas de sometimientos judiciales, de volver al poder? Es parte de la decadencia de Estados Unidos. ¿Dónde están sus valores? ¿Por qué Trump está solo y no hay intelectuales participando en la aspiración de seguir? Porque cualquiera sabe que el presidente que venga es al diablo que va a pasar, que va a una situación difícil, negativa, de reducción. No es estimulante ni es llamativo aspirar a presidente ahora en Estados Unidos. Por eso tenemos un cadáver vivo como es Trump. Pero eso es una muestra de la decadencia. ¿Cómo tú explicas que no hayan habido 2 o 3 personas de nivel que aspiren a la presidencia de Estados Unidos? Eso no pasaba en el pasado. Ahora no. Ahora la gente sabe que el presidente se jodió,
que no hay vuelta floja, de que va hacia una etapa de retroceso en la administración, que va a ampliar la competencia, que se le va a romper su monopolio económico y el usufructo de su autoridad política. Estados Unidos va a ser reducido. Y por eso es que Trump tiene vigencia cuando en el pasado él estaba liquidado y todavía está en el medio, porque no aparece competencia con capacidad para competir con él. Yo creo que eso es una muestra de la dimensión de la crisis de Estados Unidos. Y yo lamento entonces, como te he dicho, que la perspectiva de que una mujer gane sea en una situación como esta que es de la bancarrota del poder norteamericano. Pero de todas maneras, es mejor para la vida que sea ella a que sea Trump el que gane. ¿Qué le dice a la capacidad política de Fafa Taveras el hecho de que el Código Penal dominicano lleva décadas sin posibilidades de modificación, sobre todo por la lucha entre sectores que se oponen fieramente uno al otro con respecto al aborto? Las religiones vigentes se oponen de manera decidida al aborto con una campaña que han titulado Pro Vida, pero hay las tres causales esgrimidas por el otro sector. ¿Tu opinión? Mi opinión es que estamos asistiendo, insisto, a un cambio global de los valores de la política. La Iglesia Católica ha sido hasta ahora un soporte de la discriminación de las mujeres en la vida social. Y estamos asistiendo a que una mujer aspira al poder norteamericano con chance de lograrlo. ¿Qué pasa entonces con la hegemonía católica? ¿Cómo tú le puedes justificar a la mayor parte de las mujeres que ustedes tienen interés y las representan, cuando la Iglesia Católica es la que ha justificado la discriminación de las mujeres? Cuando ha hecho que el monopolio de servir al Dios que ellos pregonan como fuente del mundo, solo lo pueden hacer los varones, que son los sacerdotes. No hay una mujer para cura. Es decir, que la Iglesia es una exclusiva en el trato de las mujeres, la ha excluido. En ese ámbito, en este momento, también está en juego la hegemonía católica, porque hoy no hay excusa para que Abinader se eche para atrás, porque él se comprometió en la campaña con las tres causales y tiene mujeres organizadas, y yo pido que ellas se manifiesten. Yo quiero ver a Mayra Jiménez y quiero ver a la mujer de Vicente Sánchez Varés, y la digo por el nombre y por influencia, que es la que tiene el mando de la mayor actividad social del Estado. Ella, esa mujer que está al frente de la acción de solidaridad humana, y la ministra de la Mujer, juntas tienen capacidad para hacer que este país tiemble, movilizando a las mujeres para reclamar sus derechos. Pero el espíritu conservador también tiene en el PRM un nivel de contracción. Pues, ¿por qué diablos es que no lo permiten? Porque hay un sentido conservador en la dirección del PRM. Y aunque en el fondo ellos se comprometieron, no han hablado de eso. Y yo no tengo duda entonces que independientemente del temor de los jefes, de los conservadores que puedan estar en la dirección política del PRM, el cambio no puede impedir que a las mujeres se les reconozca el derecho de decidir sobre sí mismas, y que el papel de la Iglesia que ha predominado hasta ahora se ha puesto en su verdadera dimensión, una religión excluyente de género, de sobrevaloración del hombre, de desprecio de las mujeres. ¿Tú te imaginas que las mujeres no pueden ser servidoras de Dios y cura? Que eso no es para los varones. Entonces tú no puedes separar a la oposición de la Iglesia al reclamo de que las mujeres decidan sobre sí mismas, porque ellos las tienen excluidas. Entonces, parte del cambio alcanza estas dimensiones también. Gracias a Dios que tenemos una oportunidad para hacer una ruptura con esa funesta herencia imposible de justificar hoy su permanencia y su reproducción. La invasión masiva de haitianos indocumentados
está indudablemente incidiendo en el desarrollo económico de la República Dominicana, porque los límites nuestros son con una nación que mucho más subdesarrollada que nosotros. Entonces uno se da cuenta de que es imposible detener esa masiva migración hacia nuestro país, porque Estados Unidos, esa potencia, ¿verdad?, que tú señalas certeramente que está decayendo en su dominio mundial, no ha podido detener la migración de... No ha querido detener. Estados Unidos no le importa el destino de este conflicto. Estados Unidos le ha sacado el cuerpo a meterse en Haití. ¿Cómo tú justificas que esté dando miles de millones a los israelitas para un genocidio y miles de millones en Ucrania para una resistencia que debía propiciarse que fuera dialogada? Porque a Estados Unidos no le interesa la solución de Haití, sino usarla como una presión sobre Dominicana. Y aunque los dominicanos tenemos el mejor momento de relación con Estados Unidos, no podemos ignorar que la permanencia del trato a Haití nos hace daño. Y entonces, ¿cómo el gobierno dominicano está actuando? Abinader ha apelado al mundo, a las Naciones Unidas, a decirle, la solución de Haití tiene que merecer el respaldo del mundo. Y Estados Unidos no ha respondido, ni siquiera pagando lo que se ofreció a pagarle a esta gente. Es una muestra de indiferencia lo que ha dado Estados Unidos. Y Abinader no tiene más camino que seguir movilizando en el mundo la atención para que Haití sea ayudado a resolver su problema. Y mientras tanto, preguntarse cómo la crisis de Haití se ha invadido en República Dominicana y qué hacer para, mientras lucha porque el mundo lo atienda, usted limitar su consecuencia. Mira una cosa, Haití es nuestro primer mercado después de Estados Unidos. Los mejores negocios son los dominicanos que tienen en Haití, en el transporte, en la comunicación, en la transferencia, en todo. ¿Y por qué? Porque ahí no hay ni siquiera discusión de calidad, ni hay fiscalización de lo que se hace, que hay una libertad para usted estafar, engañar, mentir, vendiendo. Y desde ese punto de vista, la corrupción que impera en el predominio de nuestro mercado con Haití, todo el mundo sabe que es cierto. Y ¿quiénes son los beneficiarios? Un gran sector empresarial y el transporte son los beneficiarios de que no haya control. ¿Y la frontera qué es? La frontera es el fin de la soberanía. Y ahí opera entonces una Fuerza Armada que no es una defensora de nuestra autoridad, sino un instrumento de corrupción conocido por todo el mundo. ¿O tú crees que esas mujeres que vienen aquí vienen ni que por habilidad o por vaina? Esas pagan su derecho a venir, a parir aquí. Y en la frontera es una práctica de todo el ejercicio conductor de la frontera, de la corrupción. Y el tráfico de los haitianos es un negocio tal que yo he estado diciendo, mi hermana tenía una haitiana trabajando y se la llevaron y se pusieron en contacto y ella regresó pagando 12,000 pesos. Entonces, la gente sabe que aquí no ha habido una regla para defender la soberanía, que la Fuerza Armada es un instrumento de corrupción en la frontera y de negocio, que eso ha sido hasta ahora. Por eso yo he pedido que le mejoren la vida a los policías y a los guardias para poder exigirles que no pueden seguir negociando con su autoridad. Pero hay que primero mejorarle la vida a ellos para eso. Hay que hacer un cambio global. En la policía hay un compromiso de cambio, vamos a ver si eso cuadra. Pero el hecho cierto con Haití es que ahí está expresada la debilidad de nosotros, de que este es un régimen para la especulación, la autoridad no para ejercer la imposición de reglas, sino para beneficiarse, y que hay que transformar entonces la esencia de la política, y por eso digo que este es un cambio en un momento estelar de la vida, y el caso haitiano es la mejor demostración. No tiene arreglo Haití, basado en la continuidad de la política de corrupción que ha imperado, donde los vigilantes negocian el tránsito o la transferencia o los comerciantes también. Hay que meterle macana al control del intercambio con Haití, a la fiscalización de su trapazo ilegal y al incremento de que migración funcione. Es un esfuerzo extraordinario. Por eso yo no tengo duda
que esta magnífica idea de que estamos en una oportunidad del cambio es para revisar todo, para tratar de ajustar las cosas de forma transparente, sujeta a la ley y contra lo que quieren aprovecharla como una cuestión personal para negociar. Esa es la esencia. Y yo te pregunto, ¿en los partidos hay conciencia de esto? No, no hay conciencia de esto, ni en el PRM siquiera que están en el poder con este chance. Hay conciencia del desafío que representa esta oportunidad para cambiar el país. Y a pesar de esa torpeza de los políticos, la fuerza del mundo es tal que no habrá excusa, porque tú vas a tener ahorita, cuando aparezca el bridge, la demostración de que se acabó la hegemonía americana en el mundo, de que ahora va a imponerse la competencia, de que el dólar se acabó de hegemonía, que ya no es... Tú sabes los dólares que hay en el mundo guardados como fuerza de poder. Si ahora ese dolaraje guardado se vuelca sobre Estados Unidos para invertirlo allá, ¿qué es lo que puede pasar? O para invertir. China es el país que tiene más dólares. En el fondo hay con qué tú ya comprar parte de la economía y la sociedad norteamericana con los dólares con los que ellos explotaron el mundo. Y eso es parte de la gracia que se va a crear. Se acabó la hegemonía del dólar, se acabó su predominio y por lo tanto hay que acabar con toda la reproducción de las ideas del beneficio y de la autoridad que implicaba la sumisión a Estados Unidos en un país que dice que quiere afirmarse en la democracia y tiene toda la oportunidad para hacerlo. Ahora bien, uno se queda atónito de ver cómo bandas delincuenciales fuertemente armadas están dominando prácticamente el territorio haitiano. ¿Y cuál ha sido la reacción de las Naciones Unidas o, como mencionarías tú, seguro, la indiferencia de la potencia norteamericana? Algo insólito. Entonces, la migración no se detendrá porque un factor agravante será el predominio de esas bandas delincuenciales que harán que la migración hacia nuestro país sea mayor. Oye, imponer el orden en Haití y acabar con la banda. Y terminar con la banda necesita una colaboración física, militar, de recursos y de medios. Y Estados Unidos ha mostrado que no tiene interés. ¿Cómo tú justificas que Estados Unidos invada el país porque se produce un levantamiento militar pidiendo la reposición de un gobierno que el pueblo se había dado en el 65? Y ahora a Estados Unidos no le importa que Haití se lleve a la anarquía. Creía que si vos volvías al poder se había un chance de que se ampliaran las relaciones con Cuba y que eso era para defenderse de la expansión del comunismo. Y ahora no hay pretexto. Y como él no teme ahora a argumentar nada, lo que quiere que ese lío de Haití, los dominicanos se lo traguen. Los dominicanos tienen que saber que Haití es ahora mismo un desafío que a Estados Unidos no le importa ayudar a resolver porque él cree que debe quedarse, porque le daría una oportunidad de manejar un país en crisis con estas dos naciones fuera de control. Nosotros necesitamos que la política de Abinader de seguir insistiendo en el mundo para una ayuda a resolver el problema haitiano se refuerce y que al mismo tiempo mejore la calidad y la conducta de todas las tropas que debían de tenerlo en Haití, porque en esa frontera no se puede creer, es un mecanismo vulgar de negocio y eso hay que acabarlo. La Junta Central Electoral demostró en los pasados comicios una eficiencia increíble y además Román Jaques, su presidente, que aspira a continuar al mando de esa institución, es un hombre que en su vida pública ha demostrado honestidad y capacidad. ¿Tú estás de acuerdo que sean nominados y designados nuevamente los miembros del Consejo Directivo de la Junta Central Electoral o crees que deben ser algunos sustituidos por los aspirantes que ya suman más de 100?
La gente ve el cargo como una oportunidad para aprovecharlo. Y por eso cuando se abre una posibilidad surgen decenas de demandas, pero no en función de que tiene una guía o una motivación moral para aplicarla, sino porque sabe la ventaja que es estar ahí. Yo creo que esa Junta no ha dado motivo para que se dude de que puede ser eficiente. Soy de lo que cree que debe ser ratificada. Yo pienso lo mismo también, indudablemente. Pero fíjate, en los torneos comerciales abunda la plata, pero desafortunadamente esa plata viene muchas veces de sectores delincuenciales que tienen un poder económico avasallante. ¿Tu opinión? Mira, no hay vuelta floja. Si es verdad lo que estoy diciendo, que estamos en un momento especial y único en la historia del cambio, todos los problemas que nosotros hemos vivido hay que ponerlos sobre la mesa para enfrentarlos. Y eso obliga, yo insisto, a que los partidos entiendan que ellos han sido un instrumento de la degradación. Todos esos partidos están llenos, coño, de corruptos y de vagabundos y de defensores de otros sectores. Ahora estamos obligados a cambiar para hacer un mecanismo de servicio. Y esa es la esencia del cambio, dejar atrás la podredumbre de la herencia que ha sido general en todo el orden, hasta el nivel de la creencia en Dios. Bien, le agradecemos al amigo de añeja data, Rafael Fafa Taveras, que haya aceptado esta invitación a Vertiente de Opinión. Y que no se haga ilusiones de que será la única vez que lo invitaré, porque indudablemente sé que no solamente es buen expositor, sino que también ha mostrado en su vida pública honestidad a toda prueba. También. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.